Hace mucho tiempo, en Italia, vivía un joven, metódico, curioso, delgado, con cara de niño aún, perspicaz, intuitivo, con los rasgos muy marcados, de estatura alta y cabello largo. Un adolescente completamente inofensivo. La gente decía que él no era italiano, y estaban en lo correcto. Desde muy pequeño se le veía correr por las calles de Venecia, pero no era precisamente de allí. Se dice que su familia era de la burguesía francesa. Aquel adolescente inofensivo era el mejor detective de la época. Su intriga por el misterio lo hacía muy especial y muy útil. Todo el tiempo se le podía ver con un George Terrier de nombre Shiro, su leal compañero. Era una persona muy ocupada. Pasaba desaparecido resolviendo misterios por todo el mundo durante muchos meses, lo que le permitió aprender diferentes idiomas y hacerse de muchos conocidos. En muchas ocasiones, los misterios tocaban a la puerta. 1928, 7 a.m. Hola, Vicent. ¿Se encuentra en casa? Sí, un segundo. En un momento salgo. ¿Qué necesita? El día de ayer por la noche, una cruel persona asesinó a un fideicomisario cerca de la calle Lozzino, a 3 calles de su propia casa. La calle desértica, ¿cierto? Sí. ¿Ya hay alguien examinando el cuerpo? No, aún no hay nadie. En ese caso, examinémoslo. Shiro, mi bastón y mi sombrero. Al llegar al lugar, Vicent se dio cuenta de que aparentemente no había sido un asesino común y corriente. No había rastros de bala o perforaciones en su cuerpo. No tiene perforaciones en el cuerpo ni heridas de bala. Su expresión proyecta miedo, pero no tiene ningún hueso roto. No pudo haber sido víctima de un choque, y los autos no son recurrentes en esta zona de la ciudad. Generalmente son usados por la burguesía y las personas ricas prefieren no pasar por aquí. ¿Cómo era el clima el día de ayer? Estuve revisando un caso de los Barcer Beach a detalle que no presté atención. Ayer fue un día nublado. No hubo lluvia, pero en ocasiones se sentía una ligera brisa. ¿A qué hora empezó la brisa? En la tarde, como a las 5. Solo una brisa, ¿cierto? Así es. ¿A qué hora terminó? A las 5:30 o 5:40. Bien. ¿Cómo lo sabe? Porque tenía un compromiso con un campesino antes de las 6 y la lluvia no me permitió llegar a tiempo. Ya veo. Una última pregunta. ¿A qué hora encontró el cuerpo? A las 6 de la mañana. Bien. La temperatura del suelo es muy fría. El cuerpo del fideicomisario está frío, pero no está mojado. El cuerpo está cerca de la acera y la postura que tiene es como si corriera de alguien o de algo. ¿Lo atropellaron? No, la carretera está húmeda, pero si lo hubiesen atropellado habría marcas en el suelo. Entonces, La humedad del suelo no tiene la misma temperatura cuando está en contacto frecuente con el cuerpo, y en este caso la tiene. El cuerpo está en una descomposición natural, es decir, que no está acelerado. entonces, Alguien lo mató. No aquí, lo mataron en otro lugar. Tal vez lo intoxicaron y después solo lo arrojaron aquí. ¿y si le dio un infarto? No es probable. Acérquese. ¿Puede percibir el olor? Sí, huele a... Fumigador de plantas. Además, su carpeta contiene un boletín de donación de sangre. Alguien que dona sangre no puede ser hipertenso. Vicent tiene una teoría, ¿cierto? Sí, el cuerpo está perfectamente acomodado, cerca de la acera, pero no hay marcas ni rastros de que haya sido un accidente. En cambio, tenemos un fuerte olor de fertilización en un lugar desértico. Entonces, amigo mío, la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué lo mató? Yo no lo maté. Dijo que estuvo con un campesino. Llegó tarde, pero estuvo con él. La brisa hizo que el olor del fertilizante del fumigador se esparciera por todos lados. Y al estar usted expuesto ahí, se le impregnó.
Ahora, ¿por qué lo mató? Yo no lo maté, entienda. Yo solo encontré su cuerpo y fui a visitarlo. Deje de mentir. Usted lo mató, lo envenenó. El fideicomisario tiene rastros de arena. Un fideicomisario no deja que nada lo ensucie. La formalidad es una característica y la calle está solitaria. Entonces, ¿qué lo pudo haber ensuciado? Además, usted tiene rastros de arena en su camisa. No lo quería matar, él me tenía amenazado con mi casa. Me iban a embargar, no tenía dónde ir, solo quería recuperar las escrituras de mi casa. Lo quería dormir y ya. No tenía idea de lo que estaba haciendo, tiene que creerme. No me corresponde a mí determinar eso. Tendrá que responder ante la justicia. Entréguese usted mismo y la condena tal vez no sea tan elevada. Conforme pasaron los años, él ayudaba a descubrir y traer orden a diferentes lugares. Generalmente avanzaban los años y los misterios eran más complejos. Pasaron de ser simples asesinatos o robos a cosas sobrenaturales, a lo que Vincent siempre le daba una explicación lógica. Muy pocas veces se mantenía en un lugar. Su inquietud de siempre resolver algo lo mantenía ocupado. En ocasiones venció a Lupin en diferentes escenarios. Entre sus diferentes logros resolvió el caso del asesinato del obispo, el caso Le Rouge, los crímenes de la calle Morge, el secreto del padre Brown, el sabueso de los Baskerville. Cuando Vincent tenía 35 años, su nombre figuraba por todo el mundo y fue buscado por una arqueóloga de México. El caso parecía ser rutinario. Solo necesitaban analizar una pieza arqueológica de una pirámide ubicada al sur de Campeche. Al llegar a México, Vincent y Shiro analizaron la zona. Ambos descubrieron que aquella pieza tenía un significado más profundo. Ciertamente era parte de una pirámide, pero el significado era lo especial. Al examinarla, Vincent se dio cuenta que pertenecía a una deidad de la mitología mexa, de nombre Mictlantecuhtli. No soy alguien especializado en la arqueología, pero esto parece haberle pertenecido a Mictlantecuhtli. Lo sé, está en lo correcto, Vincent, pero no lo busqué por eso. Entonces, ¿para qué me buscó? Escuché del caso de los Baskerville. Fue algo sobrenatural. En México la gente cercana a esta zona simplemente desaparece. Hay muchas leyendas de aquí, y francamente empiezo a creer en todas. Las personas que no valoran su vida desaparecen y ya. No creo en supersticiones, siempre hay algo lógico. Yo tampoco lo creía, pero no le puedo dar explicación a esto. Bien, investigaré el caso de las personas, pero no creo que sea porque una deidad del mal viene y los castiga. Siempre hay que darle lógica. Aquella ocasión fue la última vez que se le vio feliz. Al regresar a Italia, un día jueves soleado y alegre, decidió asistir a una iglesia, algo que generalmente no hacía. Algo en el fondo le dijo que se tenía que quedar ahí. Al salir de la iglesia y volver a casa, se encontró con algo que lo partió por completo. Shiro, su amigo, estaba en el suelo, rodeado de sangre por todas partes. Su cuerpo estaba en el centro y aún podía jadear. Sus ojos reflejaban tristeza y al ver a Vincent, su respiración se calmó. Trataba de levantarse, pero el dolor no lo dejaba. Había perdido demasiada sangre. Seguía intentando levantarse, pero el dolor no lo dejaba. Vincent intentó salvarlo. Intentó hacer un torniquete y lo llevó a un veterinario. Al llegar con él, ya estaba muerto. El diagnóstico del doctor fue que le rompieron el vaso sanguíneo a consecuencia de una mordida o una puñalada. La última persona que vio fue a su amigo, la persona que más amaba,
La vida estaba actuando muy injusto con ambos, porque todos tenían la misma expresión, la expresión de que no tenía que terminar así. Desde ese día, a Vincent se le veía muy desubicado, sin ganas de hacer nada, con depresión. Dejó de ser la persona que amaba descifrar misterios. Se convirtió en una persona fría, llena de rencor y sumergida en la culpa. Había un pensamiento que siempre lo atormentaba. ¿Pudiste haber hecho algo más? Los años pasaron y su culpa lo llevó a la obsesión. Desapareció de todo el mundo y su nombre ya solo era un fantasma de lo que un día fue. Perdió por completo las esperanzas de volver a vivir. Dejó de cuidarse, dejó de creer en la bondad del ser humano y constantemente se preguntaba: ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedes salvar? Dios, ¿por qué te lo llevaste si te había ido a visitar? ¿Por qué dejaste que lo mataran si él no se lo merecía? Porque sí estaba ayudando a solucionar muchos problemas. Me lo quitaste. En su misma obsesión, ahogado de tristeza, observó algo que no había podido ver antes. Se trataba de un misterio, uno que nadie había podido resolver hasta la fecha: la muerte. Tal vez fue el alcohol lo que lo impulsó a hacerlo. Vincent viajó a su antigua casa, la de los señores Mancini. Ahí encontró una biblioteca enorme. Por meses se sumergió en cada libro, cada texto, cada palabra, buscando la respuesta fuera del orden natural de las cosas. Vincent era una persona metódica, pero después de la muerte de Shiro, lo real y el orden social ya le daba igual. Después de vivir aislado de toda la sociedad por mucho tiempo, encontró una similitud muy interesante en todas las culturas. Y es que siempre que leía un libro diferente, buscando respuestas, se daba cuenta de que un fenómeno siempre se repetía: la muerte. La muerte era representada de maneras diferentes. En Asia era Shinigami, en México era Mictlantecuhtli, en Grecia Tánatos, en Egipto Anubis. Y en todas, la muerte no representaba el fin de la vida, representaba la puerta para una nueva. En algunas versiones se mencionaba a la reencarnación, pero ¿qué pasaría si traes algo de la muerte a la vida? El misterio no era cómo entrar a ella, el misterio era cómo salir vivo de ella. Alterarías el orden social de las cosas, pero ¿qué más da? El orden social no es justo, ya perdí a demasiadas personas, pero ¿y si no regreso? ¿Qué más da? Ya no hay nada por qué vivir. Bien, resolvamos un último misterio.